San Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En griego bíblico, en arye, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai teos, en hologos. En la primera parte del versículo encontramos la oración. En el principio era el verbo. Allí la palabra era en el griego es el verbo eimi, que expresa existencia y está en imperfecto. Es decir, que hace referencia a la eternidad del verbo. El verbo no tuvo un principio ni tendrá un final, sino que es eterno. Y en la segunda parte del versículo encontramos la oración y el verbo era con Dios. Allí la palabra con es la preposición griega pros. Esta es una preposición de relación y movimiento que está acompañada por un verbo estático que es el verbo eimi. Al ser el verbo estático anula la fuerza de emoción de la preposición tornándola estática, pero dicha preposición sigue manteniendo su dirección. En este caso pros, que se traduce con, hace referencia a una relación eterna y estable entre el verbo y Dios. Allí Dios es definido, hace referencia a alguien en específico, en este caso al Padre. Es decir, que el verbo tiene una relación eterna y estable con el Padre. Y en la tercera parte del versículo encontramos la oración y el verbo era Dios. Esta es una oración atributiva en donde Dios es un predicado nominal, no tiene artículo definido, sino que es un predicado nominal que hace referencia a la naturaleza divina del verbo, es decir, que el verbo es Dios por naturaleza sin ser el mismo Padre a nivel personal. No, ojo, hago una aclaración. No hay una distinción sustancial sino personal, ya que si la distinción fuese sustancial estaríamos hablando de dos dioses, pero como la distinción no es sustancial sino personal, estamos hablando de dos personas en el ser del único Dios. De manera de que el Hijo, el Verbo, quien es el Hijo, es Dios por naturaleza sin ser el mismo Padre. Y en el versículo 14 se nos revela la identidad del Verbo. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Allí la palabra unigénito en el griego es monógenes. Esta palabra está compuesta de monos, que significa único, solo, y genos, que significa origen, clase, género. Esta palabra puede hacer referencia en algunos contextos a único nacido. Algunos dicen único engendrado, pero único nacido sería una mejor traducción. Pero no siempre es el caso, o no siempre hace referencia a único nacido. En el caso de Hebreos capítulo 11, verso 17, a Isaac se le llama el unigénito de Abraham, el monógenes de Abraham. Pero Abraham tuvo 8 hijos, de manera de que Isaac no era el único nacido. De manera de que monógenes, unigénito, puede hacer referencia a un hijo único en relación con su padre y no a un hijo único nacido, ya que Isaac era un hijo único en relación con su padre Abraham por ser el hijo de la promesa. En el caso de Jesucristo, es el unigénito del Padre, como declara Juan capítulo 1, verso 18, que Jesucristo es el unigénito del Padre. ¿Por qué es el hijo único del Padre? Hijo único en relación con su Padre por ser de la misma naturaleza del Padre, como lo declara Hebreos capítulo 1, verso 3. Allí dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre, y allí se utiliza la palabra griega character, que hace impresión como copia exacta o reproducción perfecta. En este caso, Jesucristo, el Hijo de Dios, es la reproducción perfecta y sustancial del mismo Padre. Es decir, que el Hijo está constituido de la misma sustancia del Padre sin ser el mismo Padre. Y esto nos habla de la divinidad del Hijo. El Hijo es divino sin ser el mismo Padre. De manera de que se establece una distinción personal, no sustancial, sino personal entre el Padre y su Hijo amado Jesucristo. Así que, amigo y hermano, espero que este video sea de bendición para ti. Dios te bendiga.